Lo vamos a conversar con Daniel Jofra, él es titular del Sindicato de los Aceiteros. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí Martín Bustamante te saluda. Hola Martín, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto, igualmente. ¿Cómo ves esta medida? Bueno, habría que ver muy pronto y habría que ver cuáles son las reglamentaciones, cuál es el texto fino de la norma y Sí, siempre es bueno que los trabajadores... ¿Me escuchás? sí, te escucho. Que los trabajadores puedan recuperar ese poder adquisitivo que producto de este impuesto que nosotros consideramos que es muy malo para los trabajadores, o por lo menos no es justo, Hmm. vaya al bolsillo de los que hacen el esfuerzo todos los días para que la producción y el capital y el país se muevan, ¿no? O sea que a priori, si bien considerás que no debería existir el impuesto a la cuarta categoría, porque en realidad no es exactamente ganancias, es salario, pensás que es un avance, que estaría bien, que hay que ver todavía lo que sucede con la reglamentación, pero te parece bien, te parece una buena medida. Sí, creo que han tomado algunos espacios que hemos logrado algunas organizaciones como bancario, porque fallo de caja ya lo tenía bancario, el tema de los turnos, de la turnicidad que tienen algunos trabajadores en nuestro país, que su gran mayoría están dentro del proceso productivo del país. Hmm. Eh, Me parece que en ese sentido han agarrado y han hecho una especie de combo de medidas que no creo que lo hayan charlado con la CGT, porque últimamente vienen hablando muy poco con la CGT, simplemente de que a veces toman una medida que es bastante buena, a pesar de lo que pueden negociar o lo que están capacitados la CGT de negociar, como lo es el salario de todos los argentinos y el piso, que es muy magro, o sea, está por debajo de la línea de indigencia. Me parece que han hecho ese trabajo y seguramente van a beneficiar a otros trabajadores que no están dentro de esas organizaciones, como camioneros, como los compañeros bancarios, como aceiteros, que ya vienen logrando algunas excepciones. Pero bueno, lo que hay que tratar es de profundizar para que que los trabajadores puedan llevarse al bolsillo mejor rentabilidad y que obviamente, ¿no?, que mejore el consumo, que mejore la producción para ese consumo y que obviamente al mejorar la producción seguramente va a haber más trabajo. Mm. Pero bueno, esperemos a ver qué salga Claro. y ojalá que los dirigentes nacionales empecemos a entender de que hay que sentarse a una discusión para beneficio de los trabajadores, ¿no? Me voy a adelantar a un debate que ya me imagino que se va a venir, porque en otras oportunidades, cuando hubo medidas de similar naturaleza, se habló de privilegios. Desde la oposición al gobierno, la oposición política, algunos sectores, algunos dirigentes, cuando hay algún tipo de medida similar a esta, dicen que este es el problema del país, que hay algunos pocos privilegiados, que son los que se benefician con este tipo de medidas. Tal vez lo hayas escuchado alguna vez. ¿Qué respondes a eso? A ver, yo creo que los que siempre han sido privilegiados son los que más tienen en este país. Eh, los que más ganan y los que manejan los precios y la inflación de este país. A ver, es decir, antes de pensar en los trabajadores, la clase política en su gran mayoría piensan y se quejan por qué le cobran impuestos a los que más tienen. Bueno, es el resultado que hoy tenemos en el país cuando tenemos más de un 40% de trabajadores por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, a mí no me llama para nada la atención. Evidentemente hay políticos que son representantes de los empresarios y no de la clase trabajadora. Mm. El tema es que lo veamos nosotros como clase trabajadora y a la hora de poner nuestro voto, castiguemos a todos esos representantes que salen a hablar descaradamente en contra de la clase trabajadora, que es la que más le pone el lomo al país. O sea, a ver, ha quedado demostrado en la pandemia de que
sin la clase trabajadora el capital no se hubiese movido ni un centímetro. Y sin embargo siguen insistiendo de que somos privilegiados del sistema cuando es nuestra plata, o sea, lo que nos devuelven a nosotros es nuestra plata. Es algo realmente canallesco por parte de algunos actores de la clase política. Y bueno, estamos acostumbrados al tema que por ahí lo podamos ver en las elecciones y castiguemos a esos políticos que se tiran en contra de los trabajadores. A mí me da la sensación que ese discurso en algunos de los trabajadores que menos ganan, bueno, tiene cierta mella, hace sentido, termina convenciendo esa idea de que, bueno, el problema es como una suerte de aristocracia de trabajadores que gana mucho más, bastante más que los que menos ganan. Y por eso me parece importante conversarlo con vos, que además sos dirigente de uno de los sindicatos que mejores convenios salariales viene consiguiendo año tras año. Y que, bueno, de alguna manera el mensaje que puedas dar, la experiencia que puedas compartir para aquellos que tienen salarios más bajos en convenio y algunos que incluso directamente están fuera de los convenios colectivos de trabajo, que trabajan de forma precaria, de forma, bueno, por fuera de cualquier tipo de regulación y que eso genera en definitiva ingresos muy bajos, condiciones de vida muy precarias. ¿Vos qué experiencia podés compartir a partir de la organización que llevan ustedes y de las conquistas que han logrado en términos de los ingresos? Mira, nosotros no somos la aristocracia obrera, nosotros somos trabajadores que desde hace casi 20 años venimos luchando por un salario acorde a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 116, el 14 bis de la Constitución. Que no lo inventamos, o no lo inventan los aceiteros, no lo inventan los bancarios, no lo inventan los compañeros de SMATA, los compañeros camioneros, aquellos que realmente vienen peleando desde hace mucho tiempo y vemos la posibilidad de negociación como una herramienta que tenemos los trabajadores a la hora de luchar por nuestros intereses. Es decir, el problema que existe hoy en nuestro país es que los trabajadores no saben cuánto tienen que cobrar para vivir dignamente y para cubrir esas 9 necesidades que establece la ley y la Constitución Nacional. En ese sentido, nosotros lo que tenemos es conciencia de clase, conciencia de lucha, y salimos a discutir con las patronales que ganan muchísima plata, no solamente las agroindustriales, porque yo tengo 30 años en una empresa agroindustrial y nosotros empezamos a cobrar bien a partir del 2004. O sea, pasaron 12 años hasta que nosotros empezamos a discutir paritaria, porque fue algo del kirchnerismo que nos dio la posibilidad de negociar paritarias, de volver a negociar paritarias. Bueno, creo que nosotros lo hicimos posible y no digo solo a Citero, estoy hablando de los otros compañeros que antes nombré. Sí. Habría que preguntarle a esa clase de dirigente que tiene a sus trabajadores bajo la línea de la pobreza porque están, ¿no? Y si me parece que esa es la pregunta que hay que hacer. Y si nosotros no somos la aristocracia obrera, nosotros somos dirigentes que luchamos por los trabajadores y los trabajadores son conscientes de cuánto tienen que ganar para vivir dignamente, que es el gran problema que tenemos. Y nosotros cada vez que los trabajadores, me refiero a la clase trabajadora en general, tiene que discutir salarios, tiene que presentar un certificado de pobreza. Mientras tanto, los patrones dicen, no lo podemos pagar, o esto no se puede dar así porque por distintos motivos, y nadie le pide los balances. Y seguramente muchos de los empresarios y no te estoy hablando de las multinacionales o de los agronegocios, sino que te estoy hablando de las patronales en general. Si uno le pide los balances, seguramente van a poder pagar el salario que le están pagando a los aceiteros. ¿Qué implica tener un buen salario? Bueno, que la empresa gane menos, esa es la lucha que hay que dar. ¿Ustedes sí piden los balances? Nosotros lo venimos pidiendo desde el 2004, que arrancamos con este sistema de paritaria. Nunca lo presentaron. El ministerio o los gobiernos de turno no se lo exigen a las patronales. Sí. Bueno, una forma también de no controlar a las patronales en el ramo que nosotros que discutimos, las agroindustriales,
seguramente se van a dar cuenta de que ganan mucho más de lo que aportan. Pero bueno, por ahí es una manera de gobernar y de cumplir con ayudas que le dan los distintos empresarios a la hora de armar una campaña. Bueno, nosotros, los trabajadores no tienen que hacerse cargo de ese costo, por eso salimos a pelear, y me parece que todos los trabajadores deberían salir a pelear. La CGT en realidad tendría que el paraguas más grande que tenemos como clase trabajadora, debería ir a plantarse ante cualquier gobierno que esté de turno y ante la UIA y no aceptar lo que le imponen, sino a salir a luchar por un verdadero salario que sea un piso verdadero y que no sea un piso de hambre como el que tenemos hoy. A mí me parece importante lo que estás diciendo, Daniel, porque tal vez en este momento te está escuchando un trabajador que está bajo la línea de la pobreza, en convenio o fuera de convenio, que tiene un salario muy bajo y te escucha a vos, que sos dirigente de un sindicato que consigue mejores salarios, y dice, bueno, y a ver cómo hacen, cuál es el camino que eligen para efectivamente lograr acuerdos con mejores ingresos. Recién vos hablabas de un cálculo, ¿no? Decías, nosotros tomamos en cuenta aquellos ítems que aparecen en el artículo 14 bis de la Constitución, y me imagino que a partir de ahí dicen, bueno, lo que necesita alguien para vivir, una persona, un trabajador, un compañero tuyo de trabajo, tiene que ver con esto, más allá de lo que haya pasado con la inflación, etcétera. ¿Es así? ¿Ustedes trabajan a partir de ese tipo de cálculo? Mirá, nosotros este cálculo lo pedimos en el año 2004 al CESPA, de la Facultad de Economía de Buenos Aires, en donde fija un valor, en su momento lo hacían los gobiernos, en el 96 lo dejó de hacer el menemismo y después en el 2012 dejó de hacerlo el kirchnerismo, que lo habían retomado y lo dejaron de hacer, obviamente por cuestiones lógicas, en donde uno tiene que salir a decir como gobierno que el salario debería ser como lo que está pasando ahora, de tanta plata y está muy por debajo, sería un problema bastante grave, no solamente para los gobiernos, sino para las organizaciones que no discuten. Nosotros, a partir de que empezamos a ver como trabajadores cuánto teníamos que cobrar para vivir dignamente, nosotros lo planteamos tanto al gobierno como a través del Ministerio de Trabajo, como a las patronales, y después, bueno, pedimos los valores, porque obviamente que se han negado, no es que porque tienen plata nos la van a dar a nosotros, a los trabajadores. Entonces, obviamente que detrás de toda esa discusión nosotros tenemos una conciencia de lucha, que eso es algo que nos falta como organizaciones sindicales o federativos o dirigentes nacionales, como vos le quieras llamar, de acuerdo al grado que tenga cada uno de responsabilidad, de decir, si yo voy a reclamar y demuestro que me lo pueden pagar y demuestro que yo necesito cobrar eso para vivir dignamente, y bueno, también tengo que saber de que tengo que salir a luchar a través de una huelga, que nadie habla de la huelga, pero que existe y que está determinada por la Constitución Nacional. Entonces, nosotros salimos a luchar las veces que no podemos conseguir el objetivo, y me parece que en ese sentido tendríamos que salir a preguntar cuánto ganan los empresarios, y seguramente nos va a sorprender incluso a los trabajadores, porque nos han hecho creer de que los trabajadores no podemos vivir dignamente. Bueno, ya el gobierno pasado del macrismo, algunos funcionarios salían a decir abiertamente que estábamos mal acostumbrados, qué sé yo, a dormir en verano con aire acondicionado, calefacción en invierno, de poder tener un auto, de poder tener vacaciones, de que nuestros hijos vayan a la facultad. Bueno, eso a la clase capitalista le molesta, pero eso a nosotros no nos tiene que dar vergüenza, o miedo de que lo que digan ellos, porque esto es una lucha histórica entre el capitalismo y la clase trabajadora, es una lucha de clase. Entonces, nosotros tenemos que lograr el equilibrio que nos pueden lograr los políticos desde hace 40 años de democracia. Parece que lo tiene que hacer el movimiento obrero. Yo estoy más confiado en empoderar al movimiento obrero de que esperar a un mesías político de que nos venga a salvar. Evidentemente hasta ahora no ha ocurrido, salvo en algunas excepciones
en la historia democrática de nuestro país. Vos decías recién que tienen conciencia de lucha, que recurrieron a la huelga, que efectivamente forma parte de la Carta Magna de la República Argentina, de la Constitución Nacional. Ahora, también contabas que fue una trayectoria, que no es que de un día para otro, desde que vos empezaste a trabajar allí, tenían un salario digno, sino que tuvieron que hacer todo un proceso. Y me imagino que parte de ese proceso fue llevar adelante estas medidas de fuerza. ¿Cómo es estar en un conflicto? Te pregunto cómo es estar desde adentro, qué presiones tienen, qué es lo que tienen que enfrentar para que después finalmente se consiga el objetivo. Mirá, a ver, nosotros a partir de que yo entré en el año 92 en Dreyfus, del año 92 al 2004 que empezamos a negociar paritaria y que hemos recuperado o empezamos a recuperar el poder adquisitivo y lo que se refiere a poder satisfacer las nuevas necesidades que establece la ley de contrato de trabajo. Nosotros teníamos un salario de pobreza trabajando en las mismas empresas y las empresas con alta rentabilidad. ¿Qué es lo que ocurría? Nosotros teníamos que trabajar o vivir adentro de la fábrica haciendo hora extra para poder vivir afuera, que es lo que hace la gran mayoría de nuestro país. Sí. Y así todo no le alcanza, ¿no? Tienen una vida con salario bastante magro. Entonces, cuando empezamos a discutir y empezamos a ver de que teníamos posibilidad y que las empresas no podían pagar ese salario, empezamos también a pensar de que si no peleábamos iba a ser muy difícil que podamos tener una vida digna. Bueno, cuando empezamos a luchar y empezamos a ganar, a veces no ganábamos porque muchas veces son más las perdidas en el movimiento obrero porque evidentemente se juntan los empresarios, se juntan los políticos y es muy difícil luchar contra ellos cuando tenemos un movimiento obrero bastante atomizado, pero nosotros tuvimos una huelga de 25 días en el 2015 y una huelga de 21 días en el 2020, en la cual estábamos dispuestos a ir por lo que nos correspondía. Y hemos logrado buenos resultados, es decir, no solamente que nosotros representamos a los compañeros aceiteros y a los compañeros demostadores de algodón, en donde la situación es bastante distinta porque los compañeros demostadores tienen 3 meses de algodón y sin embargo los demostadores tienen un mejor sueldo que la media del país. Hoy están en 260.000 pesos de básico, entonces creo que luchar paga también y más teniendo conciencia. No tenemos una conciencia de lucha solamente, tenemos una conciencia de cuánto tenemos que ganar para vivir dignamente como trabajadores. Y me parece que ahí está la clave. Claro. En la medida de que la fuerza te la da la conciencia, si vos tenés conciencia vas a tener mucho más fuerza, pero si seguimos hablando de la inflación, si seguimos hablando de los topes de los gobiernos de turno, si seguimos hablando de las posibilidades que tienen las empresas, y vamos a estar 40 años, nos vamos a jubilar y vamos a seguir siendo pobres. Entonces, me parece que en eso tenemos que dar la discusión y decir, bueno, ¿cuánto es lo que un trabajador tiene que ganar? Tanto. ¿Qué tiene que pasar para que paguen ese salario? Tenemos que ver los balances, si realmente lo pueden pagar. Obviamente que las patronales no van a venir a decir, qué sé yo, como en algún momento querían que el capitalismo tenga corazón. No va a ocurrir eso no va a ocurrir nunca. Hay muy pocos patrones que son contados con los dedos de una mano que pueden llegar a pagarle un salario que realmente pueda tener una vida digna al trabajador y la trabajadora. Hay que pelearlo, hay que sacárselo, si la libertad no te la da nadie, uno la tiene que conquistar y bueno, el salario es lo mismo. Daniel, para cerrar, hablaste un poquito del tema elecciones, te referiste en varias partes de esta conversación, pero vamos rumbo a un nuevo proceso electoral. ¿Cómo lo estás mirando? La verdad es que preocupante porque no hay motivo como para que no vuelvan a ganar los que detestan a la clase trabajadora, ¿no? Es decir, abiertamente salen a criminalizar la protesta, salen a decir que
van a terminar con los sindicatos que hagan paro. Bueno, ese modelo ya lo hemos visto no hace tanto tiempo, hace 20 años, y así terminamos, ¿no es cierto? Terminamos con 38 argentinos muertos en protestas. Es decir, siempre terminan igual esta receta que trae el liberalismo o la derecha o ahora los libertarios, que salen evidentemente, salen a decir cualquier cosa que quieren escuchar la gente que está cansada de vivir mal. Entonces le prometen seguridad, le prometen de que no va a haber piquete. Ahora nunca le prometen que van a tener una vida digna, nunca le prometen que van a tener buenos salarios, nunca le prometen que van a poder cumplir con las 9 necesidades que establece la Constitución Nacional, que es responsabilidad de los gobiernos. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta eso a la hora de votar y por lo menos no votar a los que salen abiertamente a despreciarnos como clase. Daniel, te agradecemos muchísimo por este tiempo, por contarnos tu experiencia tan valiosa, así que te mandamos un gran saludo. Gracias, Martín, un abrazo grande, gracias por llamar.